Los puentes. ¿Para qué sirve un puente? Para unir, básicamente ahí usted lo dijo todo, para unir. Un puente, eso es lo que hace. Une dos lugares entre sí. Une dos lugares que estaban alejados. El puente viene a satisfacer una de las necesidades más elementales que tiene el hombre, que es el transporte, ¿no es cierto? A través de un puente nos movemos desde el sitio A hasta el sitio B, que de otra manera sería imposible o muy difícil llegar a trasladarnos. De una manera muy parecida, existe un puente entre el reino de Dios y nosotros en esta tierra. En cierta manera, las bendiciones de Dios tienen que llegar a nosotros a través de un puente. Y hoy vamos a estar leyendo cuál es este puente, cuál es el puente por el medio del cual el Señor trae sus bendiciones a nuestra vida. Así que hoy vamos a estar desarrollando este texto de Marcos que venimos, como usted sabe, haciendo un estudio secuencial de Marcos. Ya tenemos varias semanas y hoy nos toca este pasaje que, dicho sea de paso, había interrumpido la historia de Jairo. ¿Se acuerda la semana pasada cuando estuvimos hablando de la historia de Jairo? Que Jairo se presentó delante del Señor porque su hija estaba gravemente enferma y mientras el Señor iba acompañándolo sucedió esto de la mujer del flujo de sangre. Jesús se quedó un rato, como vemos, hablando con la mujer y luego de que la mujer fue sanada vinieron los siervos de Jairo a decirle: ya no hay nada que hacer, tu hija acaba de morir. Y vimos la semana pasada cómo el Señor fue y solamente a su voz fue suficiente para que esta niña se levantara y volviera a la vida. Pues bueno, este es como un sándwich literario, donde tenemos la historia de Jairo arriba, la historia de Jairo abajo, pan arriba, pan abajo, sándwich en medio, usted sabe cómo es el sándwich, ¿no es cierto? Tenemos la historia de Jaime arriba, la historia de Jaime abajo, de Jairo, perdón, y la historia de la mujer de flujo de sangre en el centro. Bien, comencemos entonces nuestro estudio. Yo el primer punto lo he titulado una fe imperfecta y oculta. Una fe imperfecta y oculta. Recordemos el contexto. Jesús viene mostrándonos 4 milagros seguidos. En esta sección del Evangelio de Marcos, el escritor está preocupado porque nosotros conozcamos quién es Jesús. Y una de las cosas que podemos aprender de él es que Jesús es aquel que es capaz de ayudar al que está en peligro de muerte. Lo vimos cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos, que llegó la gran tormenta a punto de hundir la barca. Y Jesús, con solamente ordenarlo a la tormenta se tranquilizó. Salvó a los que estaban en peligro de muerte. Luego Jesús llega a la región de Gadara, donde cerca de un cementerio vivía un endemoniado. Una persona que vivía en medio de los sepulcros. Y con solo su palabra Jesús lo liberó. Luego vimos que Jesús regresó a Capernaum, donde vimos la historia de Jairo, que ya se le he narrado. Con solamente su palabra, Jesús resucitó a su hija. Y ahora vemos este cuarto milagro consecutivo que tiene que ver con una mujer que tiene flujo de sangre. Así que veamos lo que le sucede a esta mujer y el sufrimiento que experimenta. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer Marcos nos declara cuál era la condición de esta mujer. Ella podemos decir que había sufrido 3 tipos de pérdidas.
La primera pérdida es la pérdida en su salud. Esta mujer, ¿cuánto tiempo padecía esta enfermedad? ¿Usted ha padecido algo por 12 años? A menos de que sea ya algo crónico y sobre todo de repente si ya estamos centrados en alguna edad más avanzada, pues podemos de repente haber sufrido algo así durante años. Pero esta mujer había padecido 12 años de flujo de sangre. Para las mujeres con su menstruación entienden esto mucho mejor que nosotros. Y usted sabe lo que es padecer 12 años de esto. No solamente implicaba todas las incomodidades que puede sufrir una mujer en esos días, sino sobre todo, imagínese la pérdida de sangre de esta mujer. Sabemos que cuando hay hemorragias, ¿qué es común que acompañe una hemorragia? Anemia, entre otras cosas. No soy médico ni mucho menos, pero obviamente un padecimiento de este tipo no solamente era ese el problema, sino que se unía a otro montón de problemas que traía en cuanto a su salud. El versículo 26 nos dice cuál fue la segunda pérdida. No solamente tenía pérdida en cuanto a su salud, sino que también tenía pérdida en cuanto a su dinero. No nos dice que sea una mujer acomodada, pero podemos suponer que por lo menos tendría algo de ingreso por cuanto no consultó por lo menos a un médico. Dice que fue a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había podido obtener una respuesta. No sé si usted alguna vez le ha sucedido que algún amigo o familiar, especialmente quizás con nuestros padres podamos vivir algo así, o con un hijo donde está enfermo y no nos interesa gastar la cantidad de dinero que sea con tal de ayudarle. No sé si usted ha tenido que experimentar algo así. Esta mujer había invertido todo su dinero en ella misma, 12 años creo que lo ameritan, y no había podido encontrar una solución a su problema. Segunda pérdida, el dinero. Y la tercera pérdida es su posición social. ¿Por qué? Porque al tener flujo de sangre, según la ley judía, en Levítico capítulo 15, versículo 19, nos dice que cuando una mujer tenía en su día de menstruación, ella quedaba impura durante los días de su menstruación. Para dar un pequeño entendimiento sobre qué es esto, la ley judía delimitaba ciertas situaciones en que una persona podía quedar inmunda. Inmundo significa que ritualmente estaba contaminado. ¿Qué implicaciones tenía esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente no podía entrar a adorar a Dios. No era pecado en sí mismo estar inmundo, pero no podía entrar delante de la presencia de Dios, no podía ir al templo a adorar, por cuanto Dios es santo, 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 y esa persona por alguna razón tiene una condición de inmundicia. Esa persona primero tenía que esperar a ser limpiada para luego presentarse ante Dios. Muchas cosas podían hacer una persona inmunda según la ley mosaica. Si tocabas el cuerpo de un animal muerto o de una persona muerta, te contaminabas. Habían fluidos corporales, la lepra también causaba inmundicia. Pero una de las cosas que afecta especialmente a las mujeres era que durante su menstruación no podían, quedaban en una condición de inmundicia hasta que pasase ese periodo. Ahora, para una mujer eso significaba que durante sus días no podía acercarse al templo, pero una vez que pasaba eso, ¿tenía algún tipo de problema en ir? No, ya quedaba limpia y podía ir a presentar su adoración como quisiera. Esta mujer no lo podía hacer porque tenía flujo continuo, 12 años muerta en cuanto a la adoración a Dios. Amado hermano,
quizás para muchos de nosotros que la iglesia es un tipo de accesorio en el cual pues no, sí tengo tiempo libre, voy, y si no tengo tiempo pues ni modo, el Señor entenderá. Nosotros que somos muy relajados en ese sentido, no vemos la vida como la veían los judíos. Para los judíos la adoración era central en su vida. Ir al templo era muy importante. Presentar sacrificios, adorar a Dios, era una parte muy importante de su vida. Y ella no lo podía hacer. Estaba en ese sentido muerta en cuanto a su vida religiosa. Incluso era un caso sin esperanza. Quiero leerle lo que recoge Lucas. El mismo texto, la misma historia la encontramos, pero relatada según los ojos de Lucas. Recuerde que Lucas es un médico. Y él dice así en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno podía ser curada. Por ninguno. El problema no eran los médicos. Dicho sea de paso, Israel tenía una medicina de avanzada en comparación con las demás naciones de la tierra. El hecho que Dios les hubiera dado leyes dietéticas, animales que sí comer y animales que no comer, les ayudaba a tener un buen sistema de salud. Alejarse de ciertas cosas también de manera ritual, pero les ayudaba a tener buen sistema de salud. La medicina en Israel no es como de repente usted está pensando que era como con cavernícolas y preparaban las cosas de una... No, había una medicina relativamente, obviamente no tan avanzada como hoy, pero relativamente era avanzada. Y aún así, con todo y todo, los médicos no podían hacer nada por esta mujer. En otras palabras, es un caso perdido. Es un caso en el cual ya nadie puede hacer nada y no hay esperanza para esta mujer. Pero entonces la mujer va a presentar su fe, aunque sea de una manera oculta. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Nos dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Recordemos que la fama de Jesús se había extendido en todo lugar, y una de las cosas que la gente más conocía sobre Jesús, ¿qué era? Sus milagros. Obviamente es espectacular poder ver a un ciego que vuelve a ver, a un cojo que comienza a caminar, a un paralítico que no podía mover ninguna de sus 4 extremidades, y de un segundo a otro Jesús le dice: toma tu lecho y anda, y el paralítico, como si simplemente hubiera estado ahí acostado, se levanta y comienza a caminar. Una niña que había estado muerta, de repente abre. Bueno, eso va a suceder un poquito después de esta historia, pero bueno, hay muchos milagros que hizo Jesús, y esta mujer conocía, había escuchado sobre las sanidades de Jesús. Ahora, no es una fe completa lo que tiene esta mujer, pero es una fe inicial. Ella no está creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey del reino de Dios, como aquel que viene a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, pero por lo menos tiene un acercamiento hacia Dios. A diferencia de los gadarenos. Los gadarenos no escucharon sobre el milagro, lo vieron con sus propios ojos, vieron al endemoniado ahí sentadito bien portado. Ellos lo vieron. Pero en lugar de llevar a sus enfermos a Jesús, ¿qué hicieron los gadarenos? Botaron a Jesús de su región. Esta mujer hace todo lo contrario. Ella no ha visto, por lo menos no se nos dice que haya visto un milagro. Ella escuchó sobre Jesús, pero en lugar de alejarse de Jesús, ¿qué hace? Se acerca. Esa es la dirección correcta.
No es una fe perfecta, luego repito, no es la fe que nosotros debemos tener en Jesús, pero es un pequeño paso en la dirección correcta. ¿Me dejo entender hasta ahí? Es un pequeño paso en la dirección correcta. Es una fe imperfecta y también es una fe oculta. Esta mujer idea un plan. Ella en sí mismo, por ser mujer, no podía públicamente hablar con un hombre. Las costumbres de la época son muy diferentes a las de nosotros. En la sociedad judía de aquella época no era nada bien visto que una mujer se pusiera a hablar con un hombre públicamente. Entonces ya de frente ahí hay un obstáculo. Segundo, esta mujer estaba en un estado de inmundicia, recuerda, y ella no podía tocar nada, porque esta es una de las características de la inmundicia. Si esta mujer tocaba algo inmundo, algo limpio, por decirlo así, su inmundicia contaminaba aquello que tocara. Entonces imagínese lo que era que un inmundo se presentara delante de un rabí, delante de una persona que se considera especial en ese sentido. Pues no, aléjate todo lo posible, no se le podía permitir. Esta mujer entonces idea un plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto? Ella no se va a acercar por delante, sino por detrás. Va a aprovechar la multitud para esconderse allí, camuflarse en medio de la gente total. ¿Quién se va a dar cuenta? Usted ha visto cuando se junta una multitud de gente, como debe haber estado Gamarra el día de ayer, o el centro de Lima el día de ayer, donde ya no hay distancia social. No, olvídate. Ahí se acabó la distancia social. Tú sabes cuando la gente se junta que parece un avispero, aquella cuestión. Esta mujer estaba allí, metiéndose en medio de la multitud, yéndose por detrás, y para terminar su plan perfecto, su objetivo no era tocar a Jesús, porque se hubiera dado cuenta. ¿Qué iba a tocar? El borde, ni siquiera el manto en sí, en la puntita del manto donde se ponía una bolita especial que servía para que la persona recordara la ley de Dios. Ahí ella lo iba a tocar. ¿Quién se iba a dar cuenta? Ni siquiera Jesús, porque el manto no tiene en sí mismo, o sea, no hay conexión nerviosa entre el manto y Jesús. Hay personas que pueden tocar tu ropa, sobre todo si es algo holgado como una capa, un manto en ese caso. ¿Quién se va a dar cuenta? El plan, pues, parecía perfecto. Y hasta cierto punto podemos decir que le resultó a la perfección. La mujer se acerca y nos dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El plan no era ético, definitivamente involucraba un poco de engaño, pero a final de cuentas estaba basado en un acto de fe. Ella sabía que donde los médicos no podían hacer nada, había uno que sí podía hacerlo. Ella sabía que donde la muerte había comenzado a poner su mano, había alguien que podía librarla de esa situación. Ella se acercó a Jesús. Es curioso cómo a Jesús se acercan personas de todo tipo. Jairo era un anciano de la sinagoga, respetado en Capernaum, hombre, en aquella sociedad eso era bastante importante. Y va donde Jesús, pero esta mujer enferma, paria, alejada de todo el mundo, también va a Jesús. Delante del Señor se puede presentar toda persona y va a ser recibida. Cuando la mujer toca el borde del manto del Señor, queda sana. No a lo largo de los siguientes días. Ella no se tuvo que ir a la casa y de repente notar cómo su problema fue disminuyendo a lo largo de los días y al cabo de 2 semanas decir, fui sana. No, ¿cómo fue el milagro?
Los milagros de Jesús siempre tienen esa naturaleza, instantáneos. De un segundo a otro, la situación cambia rotundamente. Amado hermano, esta mujer no entendía bien quién era Jesús. Esta mujer ciertamente no tenía una fe madura, pero Dios recompensó su fe. Dios recompensó su fe porque ella caminó hacia Jesús sabiendo que Jesús podía hacer algo por ella que nadie más podía hacer. Ella sabía que Dios podía bendecirla a través de Jesús. La fe es el puente que hace que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida. Amado hermano, pero no es cualquier fe la que estamos hablando. Estamos hablando de la fe en el Hijo de Dios. De la misma manera, y vamos a verlo un poquito más adelante, pero de la misma manera en que Dios bendijo a esta mujer por la fe que depositó en Jesús, así Dios te bendice a ti cuando nosotros confiamos y creemos en el Señor. Pasamos al segundo punto, donde vemos que Jesús va a comenzar a trabajar con la mujer. Yo he titulado este punto, una fe fortalecida y manifestada. Versículo 30 al 32 nos dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquí vemos la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús. En el versículo 29 nos deja en claro que Jesús la sanó en el instante. Y esto es significativo. Lo normal hubiera sido, si tú y yo hubiéramos sido judíos de aquella época, y la mujer te hubiera tocado a ti, ¿sabe lo que hubiera pasado contigo? Tú quedabas por un tiempo en una posición de inmundo. La inmundicia es contagiosa, por decirlo así. La persona inmunda, al tocar a otro, contagia de su inmundicia. Siempre era de lo inmundo a lo limpio. Lo inmundo siempre contamina lo limpio. Pero en el caso de Jesús fue todo lo contrario. Esta mujer tocó a Jesús y ¿qué pasó? La pureza de Jesús la limpió a ella. La vida de Jesús la sanó a ella. Es como cuando hay oscuridad y tú prendes una luz. ¿Has visto que la oscuridad nunca puede derrotar a la luz? Sea como sea, no importa qué tan oscura sea aquella oscuridad, valga la redundancia, apenas tú enciendes una luz y la oscuridad tiene que retroceder. Lo mismo sucede acá. El autor de la vida sana a esta mujer. Es el poder sanador de Jesús que lo determina a él como el Hijo de Dios. Él es 100% Dios. Pero también nos dice que Jesús no entendió lo que estaba sucediendo. Hay un desconcierto por parte de Jesús. Él no entiende quién le ha tocado. Sabemos por Lucas que cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién me tocó? El que le responde de esta manera un poco brusca, en realidad es una respuesta como de mala leche, por decirlo así, fue el mismo Pedro, para variar, Pedro que tenía problemas con su boca, ¿no? Pero cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Él no está preguntando por un toque cualquiera. Imagínense la cantidad de gente que estaba en ese momento de alguna manera en contacto físico con Jesús. Jesús no se está refiriendo a cualquier tipo de toque. Jesús se está refiriendo a aquella persona que se acercó a él
con fe. Y aquella persona que Dios honró esa fe otorgándole la sanidad. Jesús no sabía qué había sucedido, o sea, no sabía quién era la persona. Aquí vemos su naturaleza humana. Jesús es 100% Dios, amén, pero también es 100% hombre. Pero al hacer esto Jesús, al detenerse y preguntar, ¿quién me ha tocado?, le da la oportunidad a la mujer de fortalecer su fe. La mujer proclama su fe. La fe que había estado oculta, dado a que Jesús propicie el espacio, ahora la mujer tiene la oportunidad de salir y hablarlo. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vamos a esto. Hay un ciclo normal en las Escrituras. Y es el ciclo que Jesús está queriendo que la persona que ha recibido sanidad lo haga. Por un momento acompáñeme al Salmo 50, versículo 15, para que usted aprenda este ciclo, este círculo que Dios siempre espera de todos nosotros. Salmo 50, 15. ¿Lo tiene? Dice, invócame en el día de la angustia. ¿Qué está haciendo la persona? Está clamando a Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Después sigue, te libraré. Ahí viene la bendición de Dios descendiendo desde los cielos, ¿cierto? Invócame, ¿y qué hace Dios? Te libraré. Pero ahí no termina. ¿Y qué dice? Y tú me honrarás. ¿Ves que es como un ciclo? Dios hace descender sus bendiciones sobre los hombres. ¿Y qué tiene que hacer la humanidad? Honrar a Dios, agradecerle a Dios. Es un ciclo. Las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Darle gracias a Dios. ¿Esta mujer había recibido las bendiciones de Dios? Sí, claro que sí. Había recibido la sanidad 12 años sin que hubiera médico alguno que pudiera hacer nada, ya sin dinero y gratuitamente, de un segundo a otro, absolutamente sana. Es el favor de Dios. Ahora, ¿qué corresponde que sea? Esta mujer tenía que honrar a Dios. Jesús le da la oportunidad al detenerse y decir, ¿quién me ha tocado? Jesús le está dando la oportunidad para que esta mujer cierre el ciclo y diga, yo he recibido el favor de Dios. Ahora, ella sabía que podía ser regañada. Incluso nos dice en el versículo 33 que ella estaba temblando. Porque no era que fuera un delito que le iban a apedrear o algo así, pero sí hubiera sido muy, muy regañada. Y todo el mundo le hubiera puesto mala cara por haber hecho lo que hizo. Ella sabía que se podía enfrentar a ese tipo de situaciones, pero no por eso dejó de alabarle a Dios. Se lo pongo de esta manera y para hacer una pequeña aplicación en nuestro contexto. Esta mujer tenía el riesgo de sufrir burla pública y un regaño, que valgan verdades, parece que era tan fuerte como para que ella temiera y temblara. No estamos hablando de algo poquito, para que alguien tiemble y tema. Pero ella sabía que su deber de alabar a Dios era más importante que su sufrimiento que podía vivir. En otras palabras, esta mujer puso la adoración
por encima de su comodidad. ¿Qué hubiera sido más cómodo para ella? Cerrar la boca, no decir nada e irse. Pero ella entendía que más importante era la adoración a Dios que su comodidad. Para muchos hoy ha sido más fácil quedarse en su comodidad de la casita. Tras de eso empezó a llover en la mañana. Yo cuando vi que empezó a llover, porque no sé si se dio cuenta, llovió un ratito, yo dije, hoy los cristianos de Azúcar se quedan en su casa, porque tienen miedo de salir que les pegue la lluvia. Se derriten con el azúcar. Neblina, todo eso. No, nosotros tenemos que dejar de lado nuestras comodidades y darle gracias a Dios como corresponde. Esta mujer, a pesar de todo esto, esta mujer, versículo 33, dice que sabiendo lo que Jesús había hecho en ella, vino y se postró delante de él y ahora sí dijo delante de todo el mundo la verdad. Es todo lo opuesto a su plan inicial. Su plan inicial era en lo secreto. Nadie se da cuenta, voy a ocultas. Y ahora Jesús le da la oportunidad para que esta mujer avance en su fe y ya no tenga una fe oculta, una fe tapada, sino que pueda proclamar a todo el mundo lo que Jesús ha hecho por esta mujer. Esta mujer ha dado un paso muy importante, termina glorificando a Dios como corresponde por el milagro que le ha sido dado a través de Jesús. El ciclo se ha completado. Esta mujer ha sido fortalecida en su fe. No solamente recibió la bendición de la sanidad física, sino que también recibió la bendición de tener verdadera fe en Jesús. Versículo final, versículo 34, llegamos al último punto. La bendición que hace Jesús sobre esta mujer. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Jesús le dice hija, muy posiblemente no era porque la mujer fuera menor que Jesús. A estas alturas Jesús estaría entre 32, 33 años por ahí. No era porque era menor que Jesús, era un término cariñoso hacia una mujer que más bien posiblemente era mayor que Jesús. Pero él la trata con mucha delicadeza y él remarca y le dice que es la fe. ¿Cómo llegan las bendiciones de Dios sobre nosotros? Por la fe. La fe en Jesús. Amado hermano, y aquí es donde me quiero detener un poco. Fe no se trata de que tú creas lo que tú quieres creer. Eso no es fe, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo muchas veces dentro de este púlpito. Hoy en día tenemos una definición de fe de manera general muy equivocada, donde escuchamos que fe es si tú crees algo y lo crees con todo tu corazón, eso es fe. Eso no es fe, o por lo menos no es la fe bíblica. Fe involucra que tú estás creyendo en algo que Jesús es y no, algo que Jesús ha dicho de sí mismo, que la Biblia enseña sobre él. Por ejemplo, esta mujer podía creer que Jesús podía sanarla, sí, porque la Biblia nos dice que una de las evidencias que iba a tener el Mesías cuando se presentara era que iba a sanar a los enfermos. Isaías 61. Es más, esa era una de las señales de por qué la gente podía creer, porque en el tiempo que Jesús vino a la tierra, no era el único que se declaraba el Mesías. Habían otros hombres que se llamaban a sí mismos Mesías. Pero ¿cómo podían identificar que verdaderamente el poder de Dios estaba sobre él? Una de las razones, los milagros. Los milagros certificaban a Jesús como el Mesías.
Cuando esta mujer se acerca esperando un milagro, ella sin darse cuenta está dando pequeños pasos para terminar creyendo que Jesús es el Mesías de Dios, es el Rey del reino de Dios. No es creer cualquier cosa, es creer lo que la Biblia nos enseña sobre Él. Amado hermano, quizás nosotros en este tiempo podamos estar padeciendo incluso peor que la mujer que de flujo de sangre. Y quizás tú también tienes tiempo orando a Dios para que te sane. Pero como ya también hemos dicho en otras ocasiones acá, Dios lo puede hacer. Sí, claro que sí. Él tiene el poder suficiente para sanarnos a cualquiera de nosotros. Pero nuestra vida no está condicionada a eso. En otras palabras, y esto hace poquito lo escuché de una persona por la cual estamos orando. Esta persona decía, está sufriendo una situación fuerte. Esta persona decía, es que a mí Dios no me escucha. Es que Dios no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Es que esta persona no ha terminado de entender algo que es elemental para la vida del cristiano. Dios no está allí para hacer lo que tú quieres. Tú estás allí para hacer lo que Dios quiere. Dios tiene un plan perfecto y ordenado en tu vida que en muchas situaciones va a incluir, y lo remarco acá, tu sufrimiento. Se nos ha vendido una fe de pare de sufrir, que no es bíblica. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto al sufrimiento del cristiano? ¿Es malo o es bueno? Es necesario, por tanto es bueno. Obviamente no significa que a nosotros nos guste sufrir, pero Dios va a traer muchas bendiciones a nuestra vida a través de sufrimientos. ¿Cuántas personas no han podido desarrollar una mayor paciencia después de tener un hermanito bien difícil a su costado? ¿Cuántas personas no han tenido, amado hermano, le pregunto, ¿acaso nuestras oraciones más fervientes y donde ponemos más corazón no son en los momentos de angustia? ¿No es cuando estaba muriendo tu hijo, cuando te quedaste sin trabajo, cuando ya todo parecía perdido? ¿No son esos momentos cuando hay un mayor entendimiento y una mayor dependencia de Dios? Por eso un predicador decía, si algo me lleva a estar más cerca de Dios, no puede ser malo en sí mismo. Los problemas nos llevan hacia Jesús. Pero Dios no quiere simplemente resolver nuestros problemas temporales del hoy y del ahora. Porque una enfermedad que Dios te la quita, ¿lo puede hacer? Claro que sí. Pero sí sabes que un día te vas a morir. Y perdone si de repente usted nunca lo había considerado. A menos de que el Señor Jesús regrese mientras estemos vivos, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Tarde o temprano, ya sea dentro de una hora o ya sea dentro de 80 años, todos vamos a morir. Si el Señor nada más derramara bendiciones materiales, terrenales en este mundo, sería, sí, qué bonito, qué satisfactorio poder tener cosas bonitas en este mundo, pero en este mundo se quedó. Nada de lo que entra a este mundo sale de este mundo, excepto el alma del hombre. Alguien, cuando murió Rockefeller, ¿usted sabe quién fue Rockefeller? Un magnate en Estados Unidos, pero te estoy hablando de un magnate. Cuando murió, le preguntaron a su abogado, ¿cuánto dinero dejó Rockefeller? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del abogado? Dejó todo lo que tenía, no se llevó nada. Eso es así. Todas las bendiciones materiales que tú recibes en este mundo, ¿dónde se quedan?
Por eso es que hay una bendición más importante que la bendición material, que es la que tú tienes que buscar sobre las bendiciones materiales, que es la vida eterna. ¿De qué te serviría a ti ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te serviría a ti que tengas momentos de gozo, de placer, de alegría, dinero, carrera, todo lo que tú quieras sobre esta tierra, si cuando partes de este mundo te vas a tener que encontrar delante de Dios y vas a tener que rendirle cuentas de tus pecados? Por eso es que Jesús vino a hacer lo que ni nadie, ningún médico, ni ninguna otra cosa nos puede dar, que es más importante que nuestra sanidad física, en nuestra sanidad espiritual. Yo he venido para que tengan vida eterna. Y esa vida llega a nosotros por la fe. El puente siempre es la fe en Jesús. Abraham creyó en Dios y Dios lo justificó. En Habacuc nos dice, el justo por la fe vivirá. Amado hermano, es la fe en Jesús la que hace que las bendiciones de Dios sean derramadas. Pero ahora, ya que tenemos las bendiciones de Dios, porque si usted está en Cristo, déjeme decirle lo que dice Pablo en su epístola. Tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. No existe bendición alguna que el Señor se haya reservado y guardado. Dios a los hijos de Dios les ha entregado toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué corresponde hacer? ¿Cómo se termina el ciclo? Pero es que me da pereza ir al tiempo de alabanza en la iglesia. Ese montón de canciones, para ti puede ser un montón de canciones, pero para un creyente es el tiempo donde con sus hermanos en Cristo puede unirse para agradecer a Dios por lo que ha hecho por él. Quizás tú digas, pero es que Dios no me ha dado lo que quiero, pero te ha dado lo que necesitas, solamente que no tienes los ojos abiertos como para verlo. Estás tan enfocado en lo que tú quieres que te olvidas y no ves todo lo que el Señor en su bondad hace por ti. Quizás un buen ejercicio, amado hermano, es que usted tomara una libreta de ahora en adelante y anotara bendiciones que Dios le ha ido dando, materiales y espirituales. Porque muchas veces no es que Dios no nos bendice, es que lo ignoramos completamente. Gracias a Dios que Dios no nos bendice en la medida que nosotros le agradecemos. Porque le aseguro que de 1000 bendiciones a lo mucho subirá un agradecimiento. Y eso en el más santo de nosotros, por decirlo así. Dios nos bendice de maneras que tú ni entiendes. De maneras que tú ni sabes. Pero Dios te bendice. Algunas bendiciones son muy notorias. El hecho que hoy estemos celebrando con nuestras mamás es bendición de Dios. Quizá nuestra mamá no está viva, quizá ya partió, pero tuvimos una mamá que nos cuidó. Quizás, no sé, podemos enumerar muchísimas cosas como bendiciones que se nos iría más allá del tiempo. Pero yo lo que te pido es hoy pensar en dos cosas. Uno, la importancia de la fe. ¿Cómo llegan las bendiciones de Dios a nosotros? Cuando confiamos en el Señor. Pero cuando Dios derrama sus bendiciones, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Agradecerle al Señor. Haz ese ciclo y cada día vas a tener mayor gozo, mayor alegría en tu vida. Que el Señor nos permita ser una iglesia agradecida. Que el Señor nos permita ser una iglesia que ama y valora lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros.